Muy buenos días, amigos de RILEM en América. Buenos días en Europa. Buenas tardes, buenas noches en Asia. Es un placer para mí estar con ustedes hoy compartiendo algunas de las cosas que se nos presentan cuando estudiamos el concreto expuesto en ambientes marinos. Muchas gracias por la amable invitación de RILEM, por la amable presentación de Carmen Andrade, y será un placer estar con ustedes el día de hoy. Hoy voy a conversar con ustedes un tema que es efectos de cambio climático en el concreto reforzado expuesto en la costa de Yucatán. Y antes de empezar, por supuesto, quisiera agradecer a Montserrat Soria Castro, José Manuel Mendoza Rangel, Mercedes Balancán Zapata, Alexia Sosaya Ortiz, Gerardo Pino Herrera, quienes a través de los años fueron parte importante de la recolección y análisis de los datos que yo les voy a presentar. Como muchas de las historias que ustedes conocen como estudiantes, como investigadores, como empresarios, no todo termina como uno lo planeó. Y este es un caso específico de ello, porque el objeto inicial de esta investigación no era estudiar el efecto del cambio climático. Esto se dio como consecuencia del análisis de los resultados. El objeto que se tenía en aquel entonces era encontrar el umbral de cloruros para iniciar la corrosión en el concreto reforzado y desarrollar modelos de vida de servicio basados en esos perfiles de cloruro de especímenes de concreto expuestos a un ambiente marino natural durante largo tiempo. Y de eso, pues es de lo que menos vamos a hablar hoy por las circunstancias que se presentaron, aunque sí se obtuvieron esos objetivos y sí fueron publicados en su momento. La metodología experimental de estas probetas, que tienen más de 25 años expuestas, incluyen la construcción de estos cilindros de concreto que tenían una barra de acero traspasándola y que para medir su resistencia a la polarización implicaba el poder tener un pseudoelectrodo embebido de referencia, como el que ustedes ven aquí, de titanio activado, y que ensayáramos diferentes resistencias a la compresión desde 15, 25, 30 y 35 megapascales, con relaciones agua-cemento de 0,76, 0,53, 0,50 y 0,46. En particular, vamos a ver datos de 7 días de curado, aunque también se prepararon y se expusieron datos para 1 y 3 días de curado. El diámetro era 75 milímetros, la altura 150 milímetros, y el acero de refuerzo era tipo A, 615, grado 42, número 3. Para poder obtener datos fiables de estas probetas, se hicieron diversas publicaciones con resultados que tenían que ver con el esquema de celda y la caracterización del electrodo, que pueden ser encontrados en estas referencias. Este es el puerto de Progreso, este es el mar, la franja de tierra de aproximadamente 1 kilómetro y la ciénega. Las probetas eran colocadas a 50 metros del mar, a 100 metros del mar y a 780 metros del mar, de la orilla del mar. Estos eran los bastidores en los que se colocaban estas probetas. Este es el caso de los que están a 100 metros de la línea del mar, vistos desde cerca, en exposición, y se tenían probetas armadas como las que les mostré en el esquema experimental, pero también se tenían probetas de concreto simple para que en ellas se hicieran los análisis de cloruros, etc. Los perfiles de cloruro se obtenían a través de un proceso descrito en las normas ASTM
rodajas que eran cortadas y a través de una fresadora hacia el interior se obtenían los polvos que eran analizados y con los que se determinaban los cloruros en el interior. Vamos a ver algunos de los análisis de cloruros que se nos presentaban en aquel momento y para mostrárselos quisiera que veamos que vamos a tratar ahora de mostrar conforme la resistencia a la compresión, como ustedes pueden ver acá. Y una cosa que notábamos era, por ejemplo, a 6 meses y con temperaturas promedio de 33.2 grados y 79% de humedad relativa en ese ambiente, podíamos nosotros claramente encontrar perfiles en los primeros meses bastante planos, ¿verdad? Aunque ya mostraban una ligera tendencia y que se encontraban de alguna manera en el orden esperado. 15 megapascales, 25 megapascales, después teníamos 30 megapascales y 35 megapascales. Hasta aquí era todo como lo esperado y que correspondía a sus diferentes relaciones agua-cemento. Y esto siguió caminando durante muchos meses más y 24 meses después no encontramos los perfiles como nosotros hubiésemos considerado o pensado, sino que nosotros empezábamos a observar comportamientos dispares entre ellos y como ustedes pueden ver, los que tenían concretos más pobres presentaban un máximo, un pico muy cerca del acero de refuerzo que se encontraba en esta zona y conforme el concreto era de mejor calidad, entonces íbamos teniendo el máximo más cerca de la superficie. Este efecto que ha sido bautizado de diferentes formas como el efecto piel o como el efecto de convección, etcétera, fue una situación que nosotros publicamos hace algunos años que pueden ser vistos en la referencia. Pero nos preocupaba el hecho de que teniendo una situación así, nosotros no podíamos hacer un modelaje de los datos tan fácilmente. Trabajo de José Manuel Mendoza para su doctorado, donde logramos la parte de iniciación y logramos, según diversos trabajos publicados en RILEM, pensar en la opción de que omitiésemos la parte superficial y solamente la parte difusiva. Sin embargo, esto no arrojó las predicciones que nosotros hubiésemos esperado. Así que esto nos tenía bastante preocupados. Luego llegaron 45 meses de exposición y los perfiles eran más preocupantes. Incluso llegábamos a pensar que teníamos algún problema nosotros. Hicimos varias repeticiones con los mismos materiales, cosa que nos dio igual. Aquí se habían movido los perfiles, los máximos se verían en otros lugares y son temas que hemos analizado en las publicaciones, pero que de nuevo para pasar a la etapa de modelización representaban un problema para nosotros. Posteriormente, a 78 meses, volvíamos a ver perfiles diferentes cuando queríamos evaluar en función de la calidad del concreto. Esto nos empezaba a llevar a una situación que no deberíamos evaluar necesariamente conforme a la calidad del concreto, sino quizás deberíamos evaluar cada calidad del concreto por sí sola y el efecto que el ambiente tenía en ella durante los años. Pero no fue sino hasta el último año de exposición de estas probetas se fueron destruidas por el ambiente después de esta medición que fue la última casi después de 10 años, donde ya empezamos a obtener valores muy altos, ¿verdad? Y que de nuevo mostraban cambios en los perfiles que no eran lo que exactamente nos estábamos esperando. Entonces, esta situación dio pie a analizar diferentes escenarios climáticos para entender, comprender lo que estaba ocurriendo.
Una de las cosas que teníamos que ver era en el panel intergubernamental de cambio climático cómo se analizaban los cloruros en las superficies de diferentes materiales. Y si se evaluaba, por ejemplo, la cercanía al mar, veíamos que conforme estábamos más cerca del mar, había menos tendencia a haber ciclos altos, grandes, ¿verdad? En función de los años. Pero conforme nos íbamos alejando del mar, el azul, el rojo, ¿verdad? Esto iba mostrando ciclos con periodos y amplitudes mayores. Y eso era una primera pista de lo que nosotros podríamos estar obteniendo. Por supuesto, están ejemplos claros de los Dyson Sols, que mostraban ciclos muchísimo más altos porque eran promovidos en ciertas épocas del año en los países donde se usa sal. Basado en esto y aislando un poco la situación a la península de Yucatán, que esta es la península de Yucatán y esta es la zona donde estaban expuestas las probetas, encontrábamos algunas anomalías que teníamos que entender en las predicciones. Por ejemplo, este escenario A2 implicaba el tener un aumento de temperatura de cercano a 1 grado en diferentes regiones, ¿verdad? Que durante el periodo contemplado entre 2010 y 2039 eran las predicciones del 2010. Y en precipitación pluvial, un aumento de 12 milímetros, de 12% específicamente, lo cual en un tiempo largo de 30 años se antojaba interesante, preocupante y bueno, era interesante también saber qué podía pasar después. Estamos hablando del 2010. Con esos escenarios hicimos un replanteamiento de los datos y empezamos a evaluar, pero en forma diferente, los perfiles. Ahora el de 0.76, que es el concreto más pobre, lo evaluábamos de esta forma. Y voy a pedirles que no nos fijemos en la forma del perfil, pero sí observemos lo siguiente. Fíjese dónde se encuentra el rojo, que es el de 6 meses. El azul, que es el de 24 meses, aumenta. Pero luego vean cómo el de 45 meses baja, ¿verdad? Vean cómo el de 78 meses vuelve a bajar. Y luego vean cómo el de 126 meses vuelve a subir. Es decir, los perfiles de cloruro en forma global están mostrando un comportamiento que hoy está acá, mañana está acá, después está aquí, luego baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Esto implica ciclos en este comportamiento que tendríamos que estudiar. Habiendo visto esto en la relación de concreto más pobre, correspondía a la siguiente relación agua-cemento de 0.53, donde veíamos la misma situación. El rojo, después el azul, luego el de 45 meses amarillo, luego el de 126 meses y luego el de 126 meses, acá. 78 y 126 meses. Volvíamos a ver esta relación de subidas y bajadas del perfil completo, independientemente de la forma que él tuviese. Si nos íbamos a la relación agua-cemento de 0.50, veíamos en un principio cómo teníamos la relación agua-cemento prácticamente plana, ¿verdad? Y esto implicaba que después, en 24 meses, subía mucho. Luego venía la amarilla, la de 45, luego la de 78 y luego la de 126. De nuevo, subidas y bajadas del perfil en función de la edad, las épocas, como si hubiesen macrociclos que estuviesen de clima, que estuviesen influenciando en esto. Y bueno, el macroclima tiene diferentes variables que aplican con ello. Y luego el de 0.46, que es el que se asemeja a concretos más parecidos a los que actualmente se usan en promedio
en muchos de nuestros países en Latinoamérica. No son concretos de muy elevadas prestaciones, pero son concretos que se usan mucho todavía. Y se veía con mayor claridad el rojo, después el azul hacia arriba, luego bajaba a 45 meses, luego a 78 meses subía, bajaba, perdón, y luego a 126 meses subía. De nuevo, cómo el perfil iba haciendo esto con el paso del tiempo. Era muy interesante el analizarlo desde esta perspectiva. Había que profundizar más en la información meteorológica. Una de estas cuestiones era saber dónde estaba la ubicación del puerto de Progreso, como he mostrado antes, ¿verdad? En el Golfo de México, que es aquí. Esta es la parte de la Ciénega y nuestra estación estaba por aquí. Y analizar datos como temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación pluvial, humedad relativa, evaporación, como podrían ser otros. Ya nuestro objetivo que sí era conocer el umbral, y sí lo hicimos, lo publicamos, y también el objetivo de estudiar los modelos, que también lo hicimos, ¿verdad? Pero teníamos un particular interés en detectar la evidencia de un posible cambio climático durante las últimas 4 décadas y poderlo relacionar con las variaciones climáticas multianuales y estacionales en ese comportamiento del perfil de cloruros de concreto para distintas calidades en este ambiente particular tropical marino. Vamos a iniciar con los datos de la temperatura máxima extrema y vamos a analizar datos de 1968, 1970 hasta 2014. La primera cosa de dos que observamos acá es que sí estamos viendo ciclos en ese microambiente, ¿verdad? Que tienen diferentes periodos y amplitudes, pero que en general mantienen una tendencia positiva en la pendiente y que obedecen a grandes rasgos a esta ecuación. Esto, una de las cosas que nos está diciendo es de que en definitiva la temperatura máxima está creciendo en este microambiente. Era la primera vez que obteníamos esto en datos analizados en el norte de la península de Yucatán. Si también nos íbamos ahora, pero a la temperatura máxima promedio, podíamos encontrar también esos macrociclos con periodos y amplitudes diferentes, pero al fin y al cabo con una pendiente positiva, incluso con un grado de correlación mayor. Esto, en definitiva, tendría que estar afectando y reflejándose en las probetas de concreto, de tal forma que el perfil de cloruros lo estuviese evidenciando de alguna forma que teníamos que discernir correctamente. Si intentáramos ver cuáles son estos ciclos y pensáramos que fuesen los que el panel intergubernamental comenta 10 años, ¿verdad? Pudiéramos identificarlos en esa misma gráfica de temperatura máxima y encontrar sus puntos máximos, que son estos que nosotros tenemos en color negro. Como cuando nos ocurre o nos enfermamos los humanos y solamente por hacer una analogía, uno podemos tener fiebre por alguna enfermedad y podemos simplemente salir de ella sin problema, pero si hubiesen picos en la fiebre, podríamos tener una meningitis o algún otro tipo de problema que nos afectara de por vida a nuestra salud. Si hacemos esa analogía a lo que estamos viendo en el ambiente, estos picos de temperatura máxima en este que es un puerto y cuyo clima no es tan cálido o no era tan cálido como es en otras ciudades como la capital en Mérida, entonces los ciclos no nos causaría la meningitis, pero sí son dignos de importancia porque afectarían de diferentes formas el comportamiento de las estructuras. Tan sencillo como ver 32 grados
a 37 grados, 5 grados en un lapso de 40 años, nos está mostrando un aumento de esas temperaturas máximas de 1 grado por década. Y eso es muy parecido a las predicciones que hace el panel intergubernamental. Esto lo hemos publicado también en revistas indexadas, en esto en particular en Corrosion Engineering Science and Technology. Si viésemos ahora la temperatura media promedio, ¿verdad? Y la analizáramos, estaríamos viendo una correlación muy similar, aunque con una pendiente menor, ¿verdad? Pero ya con la temperatura media promedio. Si también analizáramos la precipitación pluvial, podríamos ver también ciclos que fueron alterados ligeramente con los años. De hecho, parecería que en el lapso entre el 2000 y el 2014, ¿verdad? Bajaron, lo cual hizo bajar la pendiente, pero aún así la precipitación pluvial sigue una pendiente positiva y los datos que continuaron después de aquí fueron particularmente de esta magnitud y diferencia en amplitud y periodo. O sea, que pudiéramos tener un gran macrociclo que viniera, subiera, luego bajara y por aquí está aumentando otra vez. Cosas sumamente interesantes que cuando se hallan en sus máximos pueden causar trastornos fuertes en nuestra comunidad a todo nivel. Inundaciones, sequías, daños, por ejemplo, de corrosión, deterioro de infraestructura, que al verse sobreexigidos con otro tipo de fenómenos naturales, pudiese tener consecuencias graves. La humedad fue otro factor. La península de Yucatán es clima tropical, marino sumamente húmedo. Y veamos nosotros cómo, especialmente en los últimos años, después de seguir una tendencia muy estable a partir del 2000, y coincidente con los temas de precipitación pluvial y cambios en las humedades y temperaturas, empiezan a haber aumentos considerables en los porcentajes de humedad en esta zona. Para esto yo quisiera comentarles que estos datos a través de 40 años fueron tomados con diferentes instrumentos, con diferentes personas, por lo que era posible ver errores sistemáticos o no en las mediciones y estábamos preparados para contender con eso. Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, los datos fueron bastante consistentes. Este es otro ejemplo donde la evaporación disminuía con una tendencia leve, pero sí hacia la disminución, y eso significaba una mayor acumulación de agua en los ambientes marinos, precisamente en el subsuelo, y que luego posteriormente causó inundaciones de apenas hace 2, 3 años a la fecha. Por otro lado, la temperatura mínima extrema, o sea, en cada año la más baja temperatura, mostró también las dos características, los ciclos, microciclos con los años, ¿verdad? Y macrociclos, aunque se vea ligeramente, ¿verdad? Aumento, un aumento, un aumento, un aumento, una disminución, luego otro aumento que sigue por acá. Macrociclos que bien pueden durar entre 10, 12 años. Y la tendencia era hacia tener temperaturas mínimas cada vez más bajas, con ese mismo tipo de ecuación y correlación intermedia en este caso. Esto quiere decir que la brecha entre la temperatura máxima y la temperatura mínima se ha estado incrementando con los años, con los consiguientes efectos en nuestra naturaleza y por lo tanto en nuestra infraestructura. Esto que comenté de los diferentes operarios, los diferentes equipos nos preocupaba. Así que lo que nosotros hicimos fue hacer los valores acumulados de la temperatura máxima, la temperatura media, la precipitación pluvial, la humedad relativa y la evaporación, mostrando que en todos los casos coeficientes de regresión cercanos a 1
¿verdad? De 0.99 y fracción, por lo cual mostraron variaciones constantes a través del tiempo y con esto se minimizaba la parte de posibles errores al tener diferentes instrumentos y diferentes operarios. Eso fue muy motivante para todos nosotros. Ha sido parte de un paper que publicamos igualmente en Corrosion Engineering Science and Technology en 2010. Vamos a las predicciones ahora, que esta es la parte que estamos esperando sobre ese efecto de cambio climático global. Veamos ahora lo que es la temperatura crítica, que son las máximas de los máximos. Veamos cómo con la información que teníamos y las tendencias que teníamos, hicimos esta ecuación con esta correlación de 0.97 R cuadrado y que terminaba experimentalmente aquí con una extrapolación a 10 o hasta 20 años, o sea, a 2020 o hasta 2030. Y esto, con esta extrapolación, se ratificaba el aumento por década de 1 grado que les he estado mostrando en las gráficas detalladas. Más habría que ver si esto era posible que se mantuviese con el paso del tiempo en la infraestructura. ¿Y qué es lo que pasó? Fíjense. Veamos estos resultados también de temperatura máxima, también con una alta correlación. Veamos los valores de la extrapolación, que son estos, ¿verdad? Y los valores reales con base en las tendencias que se vieron en el terreno. Se mantenía el efecto, la ecuación, la pendiente alta, ¿verdad? Y el número de grados por década que se estaban esperando, cosa que es preocupante, fue preocupante en su momento y que ahora nos tiene muy interesados en el tema. En esta otra, teniendo en cuenta también la temperatura máxima de los máximos, ¿verdad? Estamos viendo nosotros los valores reales que son los que están puestos con números. Veámoslo más fácilmente en esta tabla, ¿verdad? Y veamos la extrapolación de 2008 que se publicó en 2010, como es muy parecida al valor real, ¿verdad? Y cómo en 2020 fue muy parecida al valor real. 10 años después se cumplió la predicción. Entonces, pero por otra parte, la extrapolación que se hizo en tiempos recientes aborda valores que también son muy similares a los que se están observando. Por ejemplo, en 2022 el valor real fue 34.6, pero la extrapolación daba 37.4. Aunque hay una diferencia entre estas dos, es porque es probable que hayamos detectado un valor abajo del promedio y vaya a repuntar en lo siguiente de acuerdo a lo que estamos viendo con las tendencias. ¿Qué se esperaría para 2030? En 2030 se esperaría que con ambas, fíjense la extrapolación que se hizo en 2010 y la extrapolación que se hizo en 2020 dieran valores muy similares y para 2050 tuviésemos 39 grados. Estamos hablando de que de la temperatura cuando empezamos seguiría el aumento de 1 grado por década irremediablemente sin que podamos hacer nada, y esto es que es una zona que es literalmente ligeramente rural, urbana, marina, y que es muy importante porque otras zonas donde estuviese habiendo mayor interacción del ambiente, mayor contaminación, por la industria, por los vehículos, etcétera, el efecto de gases de invernadero podría estar ocasionando efectos más fuertes en la infraestructura del que pudiésemos estar viendo acá. ¿Y qué pasa con las temperaturas mínimas, verdad? Con las temperaturas mínimas, el decrecimiento no es 1 grado, sino es 1.5 por década, ¿verdad? Y entonces la extrapolación que nosotros vivimos en su momento era esta, ¿verdad? A 10 y a 10 años, donde la temperatura crítica pudiese llegar hasta 7 grados sobre cero en 20 años de cuando hicimos nuestras primeras predicciones. En ese sentido, también para la temperatura mínima se encontraron ciclos y los puntos máximos, y también se encontró ya en la vida real
los valores que mostraban el ciclo, ¿verdad? Aunque un ciclo con una tendencia hacia abajo, ¿verdad? Oscilando hacia abajo, pero efectivamente con una disminución en la temperatura mínima, yéndonos hacia valores más bajos y abriendo más la brecha entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Aquí yo les muestro los valores de las temperaturas máximas en grados que se han ido obteniendo desde ciertas fechas hasta la fecha y de las temperaturas mínimas donde se notan ligeramente los macrociclos. Y vamos a ubicar ahora en esos ciclos de temperatura máxima donde están los círculos, son las fechas en las que se hicieron los análisis de cloruros que tanto nos preocupaban por lo que habíamos visto anteriormente. Y fíjense qué interesante. Veamos las diferentes relaciones agua-cemento y vean cómo el ciclo que tuvimos de 10 años, 126 meses, un poco más, 12 años y 10 años y medio, vemos cómo la cantidad de cloruros totales dentro de la matriz del concreto se movió, ¿verdad? Se movía y también tenía un efecto muy parecido a un ciclo que seguía al ambiente. Esto a 3 días de curado también se repitió, como ustedes pueden ver, a lo largo de todo ese tiempo. Vean los ciclos, es un macrociclo que hay en el comportamiento del perfil de cloruros. Y veámoslos a un día de curado, donde aunque no es exactamente en algunos casos un ciclo con lo que hemos visto del comportamiento del ambiente, podemos atestiguar que efectivamente sí lo es, ¿verdad? Esos grandes ciclos. Ahora, en la superficie a 7 días de curado, observamos también los macrociclos. Vean ustedes qué bonitos se ven en la superficie del concreto. A 3 días de curado ocurre exactamente lo mismo para las diferentes calidades de concreto. Eso para nosotros fue un descubrimiento para nuestro ambiente impresionante y nos permitía entender muchas cosas que antes no comprendíamos. A un día de curado, vean cómo ocurrían exactamente los mismos tipos de ciclo del mismo periodo por los 10 años, pero con amplitudes inclusive muy parecidas entre ellas en algunas ocasiones que variaban según la relación agua-cemento. O sea, la amplitud era menor si el concreto era de mayor calidad. A 7 días de curado, también en la superficie era el mismo tipo de ciclo. He de decir que lo que se obtenía de los ciclos de perfiles de cloruro no sabíamos que esto iba a ocurrir. Después de todos esos años empezamos a observar estas situaciones, no lo planeamos así, pero se comportó como si nosotros hubiésemos planeado el tomar las muestras cuando necesitáramos verificar un macrociclo. Esto fue una casualidad, pero reflejó lo que el ambiente estaba mostrando en la figura anterior que les mostré de temperatura. A 3 días de curado es exactamente la misma situación, junto a la superficie, a un día de curado. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que podríamos obtener en la experiencia que hoy quisiera compartir con ustedes? Se detectó la presencia del cambio climático en la información proporcionada por el Observatorio Meteorológico del Puerto. Se mostraron ciclos erráticos pero claros en las variables atmosféricas con diferentes amplitudes y periodos. Se detectaron de manera clara pendientes negativas y positivas para las diferentes variables como temperaturas extremas, mínimas y máximas. Un tratamiento simple de la información confirmó las predicciones del panel intergubernamental de cambio climático en términos de aumento o disminución de la temperatura en las siguientes 2 décadas.
Esa información obtenida fue consistente a pesar de los cambios en los equipos de medición, operadores y la interfaz entre la instrumentación analógica y digital. En el trabajo futuro está el poder analizar más estaciones, cosa que está haciendo la doctora Monserrat Soria Castro, no solamente de Yucatán, sino de otros estados. Planear y obtener más información de cloruros, cosa que se está haciendo y recolectando en diferentes proyectos en ambientes marinos y urbanos y en diferentes instituciones y empresas que estamos metidos en la cuestión de normatividad. Encontrar la correlación entre datos atmosféricos y cloruros en concreto a través de modelos específicos y establecer colaboración, lo cual hemos estado haciendo con otros laboratorios nacionales e internacionales para verificar los descubrimientos y correlacionar los resultados. Esto es lo que traigo hoy para ustedes. Muchísimas gracias por permitirme compartir estos conocimientos. Sé que ustedes podrán tener muchas preguntas al respecto. Yo estoy en la mejor disposición para poder respondérselas. Muchas gracias de nuevo a RILEM por esta oportunidad y me despido enviándoles a todos un fuerte abrazo.